Capítulo 8. Las causas que nos impiden juzgar y calificar debidamente las situaciones. Y la regla que se debe observar para conocerlas bien. Una causa muy importante por la cual no juzgamos ni calificamos debidamente las situaciones y las cosas, es porque tan pronto se nos presentan a nuestra imaginación inmediatamente nos dejamos llevar por la simpatía o la antipatía hacia ellas. La simpatía y la antipatía vuelven ciega la razón y desfiguran de tal suerte las personas, las situaciones y las cosas que nos parecen diferentes de los que realmente son. Un remedio. Si queremos vernos libres de este grave peligro es necesario estar alerta para no opinar sin más ni más, precipitadamente, dejándonos llevar simplemente porque aquello nos agrada o nos desagrada. Cuando a la mente se presenta una situación, una persona, un objeto, una acción, es necesario darse tiempo para juzgar y examinar despacio, sin apasionamiento, sin demasiada simpatía ni antipatía, antes que la voluntad se determine a amarle o aborrecerle, a aceptarle o rechazarle, a declarar que es agradable o desagradable. Si la voluntad, antes de analizar y conocer bien el objeto, se inclina a amarlo o a aborrecerlo, entonces ya el entendimiento no es libre para conocerlo como es verdaderamente en sí, porque la pasión se lo desfigura de tal manera que le obliga a formarse una falsa idea y entonces se inclina a amarle o a aborrecerle con vehemencia y no logra guardar reglas ni medidas ni escucha lo que aconseja la razón. Y dejándose llevar de la inclinación natural el entendimiento se oscurece cada vez más y representa a la voluntad del objeto más odioso o más amable que antes. De tal modo que si la persona no se esfuerza por no dejarse llevar por prejuicios e inclinaciones, su entendimiento y su voluntad la van a hacer moverse en un círculo vicioso yendo de error en error, de abismo en abismo y de tinieblas en tinieblas. Por eso mientras estamos apasionados por algo es mejor abstenerse de dar juicio al respecto hasta que se calme la pasión. Prudencia. Hay que cuidarse con gran cuidado para no tener afecto desordenado a las cosas antes de examinar o conocer lo que son realmente en sí mismas, con la luz de la razón, especialmente con la luz sobrenatural que envía el Espíritu Santo a quien le reza con fe, y tratar de obtener la luz de la prudencia que se consigue consultando a personas que sepan de ese asunto. También en lo que es bueno. Notemos que esta prudencia para no dejarse llevar por la sola inclinación antes de juzgar, es necesario no solo en lo que puede ser peligroso, sino también en lo que de por sí es bueno, porque en estas obras, como son dignas de admiración y aprecio, puede haber peligro de dejarse llevar más por el propio gusto que por la conveniencia, pues basta que haya una circunstancia de tiempo, o de lugar que no sea conveniente para esas obras para que en ese momento no convenga hacerlas. Por eso hay que saber consultar siempre a los que saben. No todo se puede decir en todas partes ni todo se puede hacer siempre, aunque sean cosas muy buenas, porque todo tiene su tiempo y su lugar. Si no se sigue las reglas de la prudencia aun por dedicarse a obras muy buenas se pueden cometer muchos disparates. Por eso es tan necesario pedir mucho al Espíritu Santo el don de consejo por medio del cual sabemos cuándo, dónde y cómo debemos hacer y decir lo que tenemos que hacer y decir. Petición diaria. Un santo decía que cada día debemos pedir al Espíritu Santo que nos conceda la virtud de la prudencia, que es la que nos enseña, cuándo, cómo y dónde, debemos decir y hacer cada cosa. Pedimos en verdad de vez en cuando al Divino Espíritu que nos conceda la virtud de la prudencia. Si no la hemos pedido, a empezar desde hoy a pedirla. Capítulo 9. Otro vicio del cual debemos librar al entendimiento para que pueda conocer y juzgar bien lo que es útil. El segundo vicio o defecto que puede hacer mucho daño a nuestro entendimiento es la vana curiosidad, el llenar nuestra mente de una cantidad de pensamientos y conocimientos inútiles que nos hacen más mal que bien. Existen muchas cosas y muchos acontecimientos que por no saberlos no perdemos nada, pero que el estar averiguándolo nos llena de inútiles distracciones la mente. Deberíamos estar como muertos a los conocimientos que no son útiles para nuestra santidad y perfección espiritual. El antiguo refrán decía, por noticias curiosas y nuevas no te afanarás, que se volverán antiguas, y ya las conocerás. Es necesario recoger nuestro entendimiento para no dejarlo desparramarse vanamente por un montón de noticias y conocimientos profanos y mundanos que solo nos van a servir para dispersar la mente y no permitirnos tener recogimiento ni meditar con calma.
En lo que no me sirve para mi santificación, ¿para qué vivir pensando? La mejor ciencia. Cada uno de nosotros deberá repetir con San Pablo, no deseo sino conocer a Jesucristo, y a Jesucristo crucificado. 1 de Corintios 2, 2. Conocer su vida, su muerte, resurrección, ascensión y glorificación, entender sus mensajes, imitar sus buenos ejemplos, recordar lo mucho que ha hecho y sigue haciendo por sus seguidores, lo que pide y desea de cada uno de nosotros. Nubes sin agua. De las otras cosas, especialmente de las que no son necesarias para conseguir nuestra santificación y salvación, que no nos van a servir para ser útiles a los demás y crecer en virtud, ¿para qué vivir queriendo saberlas y conocerlas? ¿Cuántas cosas hay que con ignorarlas no se pierde nada, y en cambio el saberlas llena de inquietud el corazón? En esto sí se cumple lo que en el siglo I decía el sabio Séneca: cuanto más curiosamente me dediqué a conocer los detalles de la vida de los seres humanos, tanto menos buen ser humano me volví. A estos conocimientos llama San Judas Tadeo: nubes sin agua, árboles sin fruto, olas que solo traen espumas. Libro de Judas 12. Cuando queramos saber algo, preguntémonos: ¿esto sí será de provecho para mi santificación o para el bien que yo les pueda hacer a los demás? Si no lo es, el dedicarme a indagarlo y a querer saberlo puede ser dañosa curiosidad, o hasta trampa de los enemigos de mi salvación, que quieren llenar mi cerebro de cucarachas que no dejen conservarse bien allí el maná de la sabiduría celestial. Si seguimos esta regla nos vamos a librar de muchas preocupaciones inútiles, porque el enemigo del alma, cuando ve que no logra que cometamos faltas graves, se propone al menos llenarnos de inquietudes para quitarnos la paz. Y así, si no logra que dejemos de rezar, por lo menos se propone llenarnos de pensamientos e imaginaciones durante la oración, para que la atención no la pongamos en Dios, en su gloria, su poder y su bondad, en las gracias y bendiciones que deseamos conseguir, sino en la multitud de proyectos fantásticos y en recuerdos de hechos que hemos llegado a saber. Y así logra que, en vez de arrepentirnos de nuestras maldades y de odiar el pecado y formar propósitos firmes de enmendar la propia vida, en vez de llenarnos de actos de amor a Dios y deseos de perseverar en su santa amistad hasta la muerte, nos dediquemos a distraernos en pensamientos vaporosos que hasta nos puede llenar de orgullo y presunción, creyendo que ya somos lo que hemos planeado ser y que ya no necesitamos director espiritual ni correcciones. Y nos trae la gran equivocación de convencernos de que ya somos buenos, solamente porque hemos planeado serlo. Y de pensar serlo a llegar a serlo hay un abismo inmenso. Mal incurable. Este mal es muy peligroso y casi incurable, porque cuando el pensamiento se llena de teorías nuevas, de ideas fantásticas y de planes descabellados, la persona llega a convencerse de que es mejor que los demás, solamente porque ha planeado serlo, sin que lo sea todavía ni remotamente. ¿Quién logrará desengañarle? ¿Cómo podrá reconocer su error? ¿Cómo logrará dejarse guiar por un prudente director espiritual si ya se imagina ser una autoridad en cuanto al espíritu? Es un ciego guiando a otro ciego, el orgullo ciego guiando al entendimiento enceguecido por la vanidad. Nosotros, en cambio, deberíamos repetir con el sabio antiguo: en cuestiones de espíritu solo sé que nada sé, aunque el orgullo nos quiera convencer que somos más sabios que Salomón. Capítulo 10. Cómo ejercitar la voluntad, y el fin por el cual debemos hacer todas las cosas. Ya hemos visto cómo evitar los defectos que pueden perjudicar el entendimiento, y ahora vamos a estudiar cómo evitar aquello que pueda hacer daño a la voluntad, para que así logremos llegar a tal grado de perfección que, renunciando a las propias inclinaciones, lo que busquemos sea cumplir siempre la santa voluntad de Dios. Una condición. Hay que advertir que no basta con querer y buscar hacer siempre lo que Dios manda y desea, sino que también es necesario querer y hacer estas obras con el fin de agradar a nuestro Señor. Una trampa. Es necesario dominar las propias inclinaciones, porque la naturaleza desde el pecado original es tan inclinada a darse gusto, que en todas las cosas, aun en las más espirituales y santas, lo primero que busca es su propia satisfacción y deleite. Y de ahí un peligro, y es que cuando se nos presenta la ocasión de hacer alguna buena obra, puede ser que nos dediquemos a hacerla y la amemos, pero no porque es voluntad de Dios ni por agradarle a Él, sino por darle gusto a nuestras inclinaciones y por conseguir las satisfacciones que se encuentran al hacer lo que Dios manda. Y hasta en lo más santo, por ejemplo en el deseo de vivir en continua comunicación con Dios,
Puede ser que busquemos más nuestro propio interés que conseguir su gloria y cumplir su santa voluntad, y esto último debería ser el único objeto que se deben proponer quienes lo aman, lo buscan y quieren cumplir su divina ley. Remedio. Para evitar este peligro que es muy dañoso para quienes desean conseguir la perfección y santidad, hay que proponerse, con la ayuda del Espíritu Santo, no querer ni emprender acción alguna sino con el único fin de agradar a Dios y de cumplir con su santísima voluntad, de manera que Él sea el principio y el fin de todas nuestras acciones. Hay que imitar lo que hacía el Papa San Gregorio Magno, el cual mientras estaba escribiendo sus obras admirables, de vez en cuando suspendía su trabajo y decía, Señor, es por ti, es por tu gloria. Es para la salvación de las almas. Que nada de lo que yo hago sea para darles gusto a mis inclinaciones y afectos, sino para que se cumpla siempre en mí tu santa voluntad. Técnica. Conviene mucho que cuando se nos presente la ocasión de hacer alguna buena obra, primero leemos una oración a Dios para pedirle que nos ilumine si es voluntad suya que hagamos esto, y que luego nos examinemos para ver si lo que vamos a hacer lo hacemos para agradar a nuestro Señor. De esta manera la voluntad se va acostumbrando a querer lo que Dios quiere, y a orar con el único motivo de agradarle a Él y de conseguir su mayor gloria. De la misma manera conviene proceder cuando queremos rechazar y dejar de hacer algo. Elevar primero el espíritu a Dios para pedirle que los ilumine si en realidad Él quiere que no hagamos esto, y si al dejar de hacerlo, le estamos agradando a Él. Conviene decir de vez en cuando, Señor, ilumínanos lo que debemos decir, hacer, evitar y haz que lo hagamos, digamos y evitemos. Engaños encubiertos. Es importante recordar que son grandes y muy poco conocidos los engaños que nos hace la naturaleza corrompida, la cual con hipócritas pretextos nos hace creer que lo que estamos buscando con nuestras obras no es otro fin que el de agradar a Dios. Y de aquí proviene que nos entusiasmamos por unas cosas y sentimos repulsión por otras solo por contentarnos y satisfacernos a nosotros mismos. Pero mientras tanto seguimos convencidos de que ese entusiasmo o esa repulsión se debe solamente a nuestro deseo de agradar a Dios o al temor de ofenderle. Para esto hay un remedio, rectificar continuamente la intención y proponernos seriamente dominar nuestra antigua condición inclinada al pecado y reemplazarla por una nueva condición dedicada solamente a agradar a Dios, o como dijo San Pablo, renunciar al hombre viejo con sus vicios y concupiscencias y revestirnos del hombre nuevo conforme en todo a Jesucristo. Colosenses 3, 9. Un método. San Bernardo decía de vez en cuando a su orgullo, a su sensualidad, vanidad y amor propio, no fue por vosotros que empecé esta obra ni es por vosotros que la voy a seguir haciendo. Y otro santo repetía, en el día del premio eterno solamente me van a servir para recibir felicitaciones de Dios las obras que haya hecho por Él y por el bien de los demás. Lo que haya por darle gusto a mi vanidad o a mi sensualidad, lo habré perdido para siempre. Sería muy triste mi final si el Señor tuviera que decirme como a los fariseos, todo lo hizo para ser felicitado y estimado por la gente, o por dar gusto a sus gustos, pues ya recibió su premio en la tierra, que no espere nada para el cielo. El timón. Quien dirige un barco necesita estar continuamente enrumbándolo hacia la dirección a donde se ha propuesto llegar, porque el primer descuido que tenga, las olas y el viento echarán el barco hacia otra dirección totalmente distinta. Así sucede con nuestras acciones. Necesitamos reavivar y reafirmar continuamente la intención de hacerlo todo por Dios y solo por Él, porque el amor propio es tan traicionero, que al menor descuido nos hace cambiar de intención, y lo que empezamos haciendo por Dios lo podemos fácilmente terminar haciéndolo solo por darnos gusto a nosotros mismos. Y sería una gran pérdida. Un síntoma o señal de alarma. Sucede frecuentemente que cuando la persona se dedica a hacer una buena obra no por tener contento a Dios únicamente, sino sobre todo por satisfacer sus gustos e inclinaciones, cuando Dios le impide el progreso de su obra con alguna enfermedad, accidente o falta económica, por la oposición de superiores o vecinos, se enoja, se irrita, se inquieta, empieza a murmurar, a quejarse y hasta dice que nuestro Señor debería mostrarse más compasivo y generoso con su obra. Y de aquí se deduce que lo que le movía no era solamente agradar al Creador, sino satisfacer sus propios gustos. Pues si fuera solo por Dios dejaría tranquilamente que Él cuando mejor le parezca lleve a feliz término su obra si es para su mayor gloria, y si no lo es, que la deje desaparecer, porque entonces no merece seguir existiendo.
Examen. Por eso cada uno debe preguntarse de vez en cuando, me inquieto demasiado si las obras que emprendo no obtienen éxito prontamente o no me resultan según mis planes. Me disgusto si el Señor, con los hechos que permite que me sucedan, me está diciendo, todavía no es tiempo. Hay que esperar un poco más. Tengo que recordar que lo importante no es que mis obras tengan mucho éxito terrenal, sino que Dios quede contento de lo que yo hago. Que no es la acción la que tiene valor, sino la intención con la cual se hace. Algo que aumenta mucho el valor. La intención de hacerlo todo por amor de Dios y para su mayor gloria aumenta tanto el valor de nuestras obras que aunque ellas sean de poquísimo valor en sí mismas, si se hacen puramente por Dios, se vuelven de mayor precio y premio, que otras obras aunque ellas sean de mayor valor en sí mismas, si se hacen por otros fines. Así por ejemplo, una pequeña limosna dada a un pobre, pequeña, pero que nos cueste a nosotros. Porque lo que no cuesta es basura y no tiene premio. Si esa pequeña limosna se da por amor a Dios, porque el prójimo representa a Jesucristo, puede ser de mayor precio y obtener un premio más grande, que unos enormes gastos que se hacen en obras brillantes, pero por aparecer y por ganarse la admiración de los demás. Algo que no es fácil. No nos engañemos ni nos ilusionemos. Esto de hacerlo todo siempre por puro amor a Dios no será fácil al principio, sino que más bien nos parecerá bien difícil. Pero con el tiempo se nos irá haciendo no solamente fácil sino hasta agradable, e iremos adquiriendo la costumbre de hacerlo todo por amor al buen Dios de quien todo lo bueno que tenemos lo hemos recibido. Como la piedra filosofal. Los antiguos creían en la leyenda de que existía una piedra que todo lo que tocaba lo convertía en oro. La llamaban la piedra filosofal, y la buscaban por todas partes, y como bien puede suponerse nunca la encontraron porque la tal piedra no existe. Pero en lo espiritual sí la hay, y consiste en esto que hemos venido recomendando, en ofrecer todo lo que hacemos únicamente por amor a Dios y por agradarlo a Él. Acción que ofrecemos por Dios, automáticamente queda convertida en oro para la vida eterna, en algo de altísimo precio para la eternidad. Por eso conviene que desde hoy mismo comencemos a tratar de adquirir la buenísima costumbre de dirigir todas las anteriores a un solo fin, el amor y la gloria de Dios. Algo que se consigue pidiéndolo. Es necesario recordar que esta formidable costumbre de hacerlo todo por Dios y solo por Él, no es algo que la criatura humana va a lograr conseguir únicamente por sus esfuerzos y propósitos. Esto es algo importado del cielo, y si nuestro Señor no nos los concede por una gracia especial suya, no lo vamos a obtener. Por eso hay que pedirlo mucho en nuestras oraciones. Y para animarnos a cumplirlo debemos meditar frecuentemente en los innumerables beneficios y favores que Dios nos ha hecho y nos sigue haciendo continuamente, considerar que todo ello lo hace por puro amor y sin ningún interés de parte tuya. No podrán creer si lo que buscan es la gloria y la alabanza que vienen de los otros, y no la gloria que viene del único Dios. Juan 5, 44.